Que tal? Moi boas tardes, moi benvidos a Conexión Galicia. Comezamos unha semana que podería marcar a legislatura, moitos focos abertos, focos políticos, pero sobre todo focos xudiciais. Nas últimas horas rematou o Congreso Federal do Partido Socialista, arroupado Pedro Sánchez polos seus, pero tamén baixo as acusacións de Aldama, coa imputación do seu irmán, co foco posto tamén na xefa de gabinete de Óscar López, e esta mesma mañá soubemos tamén que con Ábalos xa imputado chamado a declarar xunto con Coldo e con Aldama. Saudamos cando son as 6:30 en puntos que nos seguen pola segunda canle da Televisión de Galicia en directo, tamén os que optan pola redifusión na canle principal da Televisión de Galicia e, por suposto, saudamos os nosos convidados porque xa saben, non hai semana sen polémica, non hai programa sen tensión informativa para compartila con todos eles. Ketty Garat, xornalista de The Objective. Como estás? Que tal? Como estás, Cada María? día me custa máis dicir The Objective. Teño que anotalo porque non son capaz, de Cada verdad. uno tiene su estilo propio. Bueno, seguiré intentando cada semana. Javier Casqueiro, Muy buenas. xornalista del País, que tal? Muy bien. Ben? De resaca post-congreso, pero bien. Bueno, ademais tivechedes unha fin de semana intensa, logo Sí, falaremos dela, Muy bien. vale? Dani Basteiro, director de Infolibre, como estás? Infolibre máis doado, pero, que ti sabe o ben, eu traballei no medio que se chama el Huffington Post. Era outro? Cando naceu, e ninguén sabía nin que era, nin como se pronunciaba, así que unha vez, por certo, chamei a unha fonte dicindolle que era de Huffington Post e pasaronme rapidamente un cargo político moi importante. Dice, é vostede do Washington Post? E dixenlle, aínda non. Pero Casi. despois non me atendeu igual. Todo se pero andará, Todo se andará. El Exactamente. Bueno, pero Teo, de Objective, ¿no? Teo. Aí está, e faltame por saudar a Bieito Rubido, director del Debate, que tamén é sinxelo de dicir, verdad? El debate, que como fácil que falar en castelán, non sei por que se empeñan en... Verdad? Pero, en fin, eu ao enemigo non lle vou a dar consellos. Bueno, non sabemos a que te refires co enemigo. No, é unha frase de Napoleón que di, Sí, señor. mientras el enemigo se equivoca, conviene no distraerlo. Correcto, e aí non estamos. é que eu teña, menos en Ketty. Enemigos non somos. Ketty somos grandes amigos. E sen distracción, imos comezar Temos simpatía xa do norte de Galicia. co programa, porque ven un programa cargado, como dicía, con focos políticos, con focos tamén xudiciais, e comezamos, se vos parece, co Congreso Federal do Partido Socialista, que rematou onte domingo. Un primeiro apuntamento sobre este Congreso, e directamente, saiu fortalecido Pedro Sánchez, Ketty? Bueno, yo creo que no. La verdad que yo creo que es evidente que tiene un respaldo del 90%. El liderazgo de Pedro Sánchez internamente no está en absoluto cuestionado y es un liderazgo muy sólido, pero yo creo que el Congreso de este fin de semana, yo llevo todo el fin de semana en Sevilla, bueno, pues pulsando un poco el ánimo de las distintas federaciones, de los distintos cargos medios, bajos y altos del Partido Socialista, y es verdad que ha sido un Congreso bastante deslucido. Yo me atrevería a hablar de cierre en falso porque lo es. Creo que los planes del Congreso Federal, Pedro Sánchez adelanta un año este cónclave, el máximo cónclave que puede celebrar un partido cada 4 años, con la intención de que fuera un revulsivo que le permitiera tomar oxígeno para la legislatura. Y yo creo que esto no ha sido lo que hemos visto este fin de semana. Hemos visto todo lo contrario, un ánimo bastante alicaído, bastante abatido, de dirigentes que están ahora mismo hablando de un supuesto asedio judicial, de una cacería humana contra ellos por parte de los jueces. Y claro, pues cuando todo es el ataque externo y no es centrar las cuestiones en la renovación programática, en la renovación de las ideas, en la renovación ideológica en el programa o en los cargos y en las diferentes personas con las que se cuenta para precisamente revitalizar ese proyecto, yo creo que es evidente que el ánimo ahora mismo en el partido está de capa caída a la espera de tomar, de dar la batalla en los diferentes territorios, que es cuando va a empezar realmente los efectos del Congreso. Seguramente esta misma semana veamos ya anuncios de candidatura en Madrid, veremos si en Andalucía, veremos si en otros territorios, para intentar compensar este vacío de contenidos del Congreso Federal más aburrido y abatido que yo recuerdo en los últimos años. Esa é a mensaxe que quería deixar precisamente Pedro Sánchez, unha expansión polos territorios, unha expansión polo resto de España. Basteiro, non sei se ti crees que os ánimos estaban tan baixos. Bueno, é dicir, o momento non é doado para o Partido Socialista e para o presidente do goberno en particular, non? Eu creo que foi máis un congreso para pechar filas en torno a él, non? Hai que
Entón fala dun congreso de resistencia, un congreso de defensa propia, niso creo que a misión está cumprida, non? É dicir, eu non creo que Pedro Sánchez teña problemas internos de liderado dentro do propio Partido Socialista. A pregunta é como de forte, está fora, non? Como está o bloque que lidera se hai unhas novas eleccións, non? E dase moito por morto a Pedro Sánchez, moi habitualmente, lembrade, non? A moción de censura, pero despois non gañarán, pero non sacarán presuposto, pero tal. E despois, con todas as vicisitudes do mundo, vemos, a verdade, que ás veces extrañese de como salen as cousas. A reforma laboral por un erro dun deputado do PP. A reforma fiscal de 10 días, que é un paso adiante importante para a coalición, despois duns enfrontamentos tremendos. Pero o caso é que van dando pasos, non? Eu creo que non hai problemas de liderado nin internos no propio Partido Socialista, e o que hai problemas é, para empezar, de gobernabilidade. É dicir, de gobernar institucións importantes máis alá do goberno de España, non? Vemos cal é o panorama autonómico e municipal, e aí quixo Pedro Sánchez poñer o foco, non? Un rumbo cara a 2027 para ver se recupera ou avanza posicións en sitios que son fundamentais para o proxecto socialista. Véxase Madrid ou véxase Andalucía, non? Eu creo que, ademais, os seus rivais xa están dando por feito que a legislatura durará, non? O propio Núñez Feijóo xa di que non quere que dimite, con unha ironía así un pouco extraña, porque o quere ver humillado ou sen honra, ou unha declaración así bastante potente, vamos deixalo aí. Entón, eu creo que xa todos os actores están asumindo que a legislatura pode durar un pouco máis, non? E despois aquí todo cambia en 5 minutos, non? Vimos a un Partido Socialista despois das eleccións municipais e autonómicas que parecía que ia salir da Moncloa e xa leva máis dun ano. Así que a pelexa eu creo que é permanente e saberemoslo cando se poñen as urnas dunhas eleccións xerais. Imos ver, o certo é que obtivo máis do 90% dos apoios dos seus. Bieito, hai medo entre os seus ou é o líder indiscutible? Bueno, é que eu creo que os partidos en España en xeral son unhas organizacións, dentro do meu punto de vista, pouco democráticas, non? Hai que pensar que Sánchez ou a UPA, me parece que 60.000 persoas, non moito máis, non lembro, pero eran poucos, as bases eran chamados a votar preto de 200.000, participaron escasamente 150.000, el foi o máis votado, pero vamos, eu creo que este sistema debería necesitar unha reflexión profunda para darlle máis calidade á democracia. Non pode ser que grupiños moi pequenos, pero bueno, é o sistema, non tanto no PSOE como no Partido Popular. Creo que hai que argallar, no mellor sentido da expresión argallar, un sistema que de alguna maneira participe máis a ciudadanía, pero tamén recoñezo que non me atrevo a decir cal é. En todo caso, no PSOE non teño ninguna dúbida que é o líder indiscutible, Sánchez, non teño ninguna dúbida. A dúbida miña é se o PSOE de verdade ten unha proposta para os españois. É dicir, se de verdade, máis alá que me parece moi ben a iniciativa da empresa esta pública que era a que tiña Franco, que a que fixo 5 millóns de vivendas ao longo dos anos, non? A mí me parece moi ben. Oye, en todos os povos que coñecemos as casas baratas, as sindicais, as non sei que, na Coruña, agora mesmo que nos están vendo, pois hai barriadas distintas que se fixeron no seu día. A mí parece que a única proposta que sale dai é facer unha empresa de vivenda pública. Bueno, algo é algo, pero falta un proxecto para España. Un proxecto onde os españois poidan pensar que Cataluña é o mesmo que Andalucía, que un proxecto onde o socialismo dende sempre defendeu a igualdade e agora defende a diferenciación, sempre se defendeu a igualdade e agora defende a autonomía, o tema identitario. Eu creo que falta un gran proxecto, un gran discurso que non o ten Sánchez. Sánchez non é un gran líder. Sánchez é un tipo que se defende ben a tropicós, como decía Basteiro, é como Julio Salinas, acaba marcando un gol co cu, pum, ali arrastrándose na área, pero non ten un gran proxecto para este país. Falábamos dun gran proxecto, falábamos tamén dos titulares que nos deixaba ese congreso máis aló da expansión polo territorio español desa gran empresa pública para as vivendas, de certa lea tamén política coas siglas LGTBI.
Que outros titulares, Casqueiro, poderíamos sacar desta fin de semana e, sobre todo, cal é o papel de Pedro Sánchez a partir de hoxe? Creo que estás rindo ou sorrindo, que é o que pasa? Todavía no he salido en bucle de lo de Julio Salinas. Estoy con Julio Salinas, porque además es verdad que la metáfora me gusta, porque es verdad que muchas veces hay que marcar goles así de trompicones. Y es verdad que puede parecer que a veces lo ha hecho, ¿no?, políticamente el presidente del gobierno. A ver, tú pides titulares y si está reforzado o no. Yo también tengo un poco de experiencia en congresos de partidos, ¿no? Sí. Y en este caso, los congresos de partidos se hacen para tres cosas. En el aspecto ideológico, como decía ahora Vieito, aquí desde luego no pasará a la historia este congreso como un congreso de gran profundidad de debate ideológico, ¿no? Tú decías ahora lo de la empresa estatal de vivienda, está bien, pero eso efectivamente no es exactamente la gran ponencia ideológica marco de un partido, que seguramente porque tampoco estaba previsto para eso. Sí. Y los otros dos objetivos, que son reforzar el liderazgo, es evidente que sí, que sale hiper reforzado. No es que no haya corriente crítica, es que no hay ni barranco ni arroyuelo crítico en el Partido Socialista, no hay nada crítico, está absolutamente bajo su control. Dos, fijarse objetivos electorales. Yo creo que este es el otro gran reto de este Congreso, ¿no? Y eso además es un reto importante para el Partido Socialista. El Partido Socialista tiene algunos agujeros negros electorales ahora muy importantes, especialmente dos: Andalucía, que era su granero, y Madrid, con toda la polémica que vamos a hablar y que hemos insinuado ya, algunos otros más, y él ha puesto una serie de deberes a sus candidatos. Además, va a forzar algunos cambios en territorios donde hay problemas. En ese sentido, yo creo que para eso ha servido, ¿no? Y luego, el problema, yo creo que el Partido Socialista convocaba esto para eso, pero el problema que tiene el Partido Socialista no es exactamente interno ahora mismo. El problema que tiene el Partido Socialista es, por un lado, de inestabilidad parlamentaria con algunos socios, y por otro lado, yo no quiero llamarle lawfare porque yo no creo que haya lawfare, pero sí que creo que está habiendo una concatenación de escándalos, de ruido, de supuestos problemas judiciales, de otros estirados, de otros absolutamente reales, y en esa melange, en ese potaje, es en que se tiene que manejar ahora hasta lo que quede de legislatura. ¿Faltó autocrítica? Sí, claramente, sí. Faltó autocrítica porque, insisto, en esa purrusalda de problemas y de ruido que hay ahora mismo, hay algunos casos que son gravísimos. Lo hemos dicho aquí alguna vez. Fíjate lo que estamos conociendo hoy, ni más ni menos ya la fecha de imputación y declaración de una persona que era de su máxima confianza desde el minuto 1, como es el caso de José Luis Ábalos, pero luego en el medio hay otras cosas que no son seguramente ni tan relevantes, ni por ahora tenemos pruebas ni indicios, pero en cualquier caso, lo que es evidente, yo no hablaría de, no sé si decir preocupación, inquietud, malestar, todo eso junto está tamén ahora mismo en el Partido Socialista e en el Gobierno. Unha das persoas que preocupan estes últimos días é, por exemplo, Santos Cerdán, ¿no? Sinalado por Aldama cun sobre de 15.000 euros, creo lembrar. Debería telo relevado ou sería unha síntoma de debilidade? Yo creo que no debería de haberlo relevado en el momento en el que creo que lo tenía que haber relevado antes. Pero creo que una vez que Aldama declara en sede judicial, básicamente lo atornilla al cargo, claro, porque sería darle la razón a Aldama, al comisionista de la trama Coldo y de la trama de los hidrocarburos, el haberlo relevado de su puesto, o haber relevado también a María Jesús Montero, que es señalada de manera indirecta a través de su jefe de gabinete, Carlos Moreno, también acusado por Aldama o señalado por Aldama por haber cobrado otro sobre de 25.000 euros. Es verdad que la mayor parte de los dirigentes del Partido Socialista no le dan credibilidad a esa recepción de un sobre de 15.000 euros. Pero yo diría varias cosas, no siendo en absoluto comparables, no quiero que se me malinterprete. Pero tampoco le daban credibilidad hace 3 años a todas las informaciones que algunos empezamos a publicar sobre José Luis Ábalos. No le daban credibilidad a la sombra de sospecha que había sobre su persona cuando pagaba a su asesor personalísimo, Koldo García Izaguirre, con sobres de 500 euros, cantidades astronómicas, fiestas en determinados sitios, y pretendían aguar un poco ese asunto y darle carpetazo. Es decir, ignorar precisamente las informaciones periodísticas, que es lo que se está haciendo ahora, exactamente lo mismo. Y sí hay una preocupación soterrada en el Partido Socialista porque el señor Santos Cerdán, que no es a día de hoy
cómplice de nada, ni que está imputado por nada, ni es culpable de nada. Es la persona que políticamente trae a Koldo García Izaguirre y que lo coloca en el ministerio de José Luis Ábalos como su asesor. Posteriormente fue nombrado consejero de Renfe Mercancías. A través de ese puesto privilegiado se contrata a determinadas señoritas que tenían algún tipo de relación con José Luis Ábalos en empresas públicas, Ineco por una parte, Logirrail por otra. Yo creo que se han sabido muchas cosas, por ejemplo, sobre el uso y la presentación de facturas de elevadísimo, me atrevería a decir, coste en Ferraz 70. El señor Santos Cerdán, que estaba mano a mano en su despacho, conocía alguna de esas informaciones porque era uno de los inquilinos de la quinta planta junto con el señor Ábalos, y creo que él políticamente tiene algún tipo de responsabilidad. Ya digo, no estoy hablando en términos penales, que eso ya evidentemente ya se verá. Si el señor Aldama tiene pruebas, que las presente, y el señor juez que se dedique a juzgar y a alumbrar los aspectos oscuros que pueda haber, pero políticamente Santos tiene una responsabilidad. El partido lo sabe y el partido está inquieto. Más que preocupado, diría inquieto, porque es verdad que hay mucha gente que cree que se les ha hecho mucho daño con esta sombra alargada del caso Koldo o del caso Ábalos. Ya podemos hablar del caso Ábalos, y el temor ahora es quién es la siguiente pieza del dominó. Claro. Logo falaremos do caso Koldo Ábalos Aldama, que hoxe soubemos xa que é indisoluble e que irá directamente ao Tribunal Supremo, pero antes facía alusión Basteiro a unhas declaracións de Núñez Feijóo. Este mesmo fin de semana tamén se celebrou a intermunicipal do Partido Popular. Lembramos que hai uns días Pedro Sánchez participaba no Congreso de UGT e dicía cando me paran pola rúa e dime aguanta Pedro, gústame. Pois isto foi o que dixo Núñez Feijóo. Aguanta Pedro, no dimitas porque no te mereces irte con un mínimo de honor. Aguanta Pedro porque te vamos a echar los españoles libre y democráticamente. A sombra da corrupción sobrevou o Congreso Federal do Partido Socialista. Esta era a mensaxe que lle enviaban os populares. Aguanta Pedro. Bueno, moderación non é. No dimitas porque no te mereces irte con un mínimo de honor. É dicir, non estamos xa falando de cuestións políticas, de responsabilidade, estamos xa falando de tratar de avasallar o rival, non? De tratar de, non sei, de humillalo, de aniquilalo ou de que saia dunha maneira pouco honrosa do goberno, non? Sei que non está parte dunha ironía, pero bueno, non me parece unha expresión do máis moderado. En calquera caso, non sabemos exactamente que está Feijóo, é unha cousa que, bueno, podese decir en moitas ocasións, non? Quere que dimita xa ou quere que ser expulsado de forma deshonrosa pola cidadanía, non? Eu creo que Feijóo xa está asumindo que a legislatura vai durar, non? E a pregunta é canto pode durar unha estrategia que consiste en facer isto xa non aguanta máis. A situación xa é límite. Nunca antes, Pedro Sánchez ten que dimitir, todo o mundo ten que dimitir. O certo é que nunca antes. Xa, pasa que nunca antes. Sí ou non? Recorda a Pablo Casado cando lle chamaba de todo, desde felón hasta traidor, nunca antes houbera un presidente como tal, e estámonos acostumbrando a un nunca antes que xa dura 6 ou 7 anos. E digo unha cousa, se un se vai fora de España, esta sensación de dictadura na que vivimos, de colonización das institucións, de corrupción endémica, de descrédito internacional, non está en ningures, non? Que eu creo que hai un debate, pois evidentemente interesado tamén, lexítimo desde o punto de vista da oposición, de desgastar o goberno, que duda cabe, que consiste en facer, bueno, que cada semana pareza que o país está a punto de derrumbarse. E a verdade é que non é así, non? Despois, sobre o tema que falábamos antes, eu creo que o de Santos Cerdán, claro, o PSOE xa non está en moita situación de poder agochar moito, non? É dicir, porque o escándalo é público, está en todas partes, non se fala de outra cousa, e dous, porque hai unha macroinvestigación, e aí vai sair o que teña que salir. É dicir, eu non teño tampouco ninguna dúbida sobre eso. Mais que no momento de agochar cousas, eu entendo que o goberno o PSOE está en modo control de danos, non? Xa tivo tempo para ter todas as versións. Pedro Sánchez non ten ningún problema en fulminar a quen sexa, xa o vimos co propio Ábalos, pero vimos tamén cando Ábalos saliu do goberno, e non só Ábalos, sino Iván Redondo, Carmen Calvo, pezas a priori importantísimas, non? Eu
o que asumo, evidentemente, é que dentro do goberno teñen falado deste asunto, terán recabado todas as versións e creen que non hai unha responsabilidade que lles poida afectar máis alá, porque por outra parte un congreso é o momento máis sinxelo para facer un cambio. Sobre todo se sabes que isto che vai explotar antes ou despois, non posa unha persona ou non mantes a unha persona que tamén está desgastada e todo se pode explicar por un cambio, por un reforzo, por unha organización que se ten que preparar para 2027 e se sabes que hai e se sabes que che vai a afectar, é máis fácil e máis intelixente facer un cambio e explicalo do xeito que queres que manter a alguén se sabes que non está limpo. Outro día dicía Iván Gil que eso sería un síntoma de debilidade, que precisamente por eso se mantiña toda esa xente para evitar precisamente que agora un cambio poida significar que o goberno está a subir abaixo, non? Estaba de acordo en todo lo que decía Dani, salvo en esa última parte. Los demás, ¿qué tío? Vas a hablar tú todo el rato. Bueno, xa empezamos ben. Hombre, por favor, adelante. Me hago pequeñita. Veña. Seguro que tú tienes todo lo interesante que decir, No, los no, demás para nos callamos. nada, era un pequeño Ya, comentario. digo, Qué agresividad, madre mía. No, simplemente por saber si los demás vamos a poder O que hablar. non podemos Dios. perder minutos en enfadarnos. Era una pequeña palabra, pero bueno, adelante, por favor, tú solo. Apunte. No, yo es que quería... Nos hemos E ido... ademais, o que lle tocaba falar era Vieito. Sí, yo no pensaba hablar ahora, pero creía que podíamos hablar los demás. Veña. Bueno, Vieito. Casqueiro. Bueno, Vale, agora yo un te cedo pacto la entre palabra. cabaleiros. Veña, Ketty, fala. Veña, No, imos aló. yo no me atrevo, yo por Dios, Dios me libre, Vale, ya no me atrevo. Vieito, imos aló. Dous apuntamentos. Por un lado, entendo a sensibilidade de Daniel Basteiro, que coñezo desde Fallanos, que estas cousas que di Feijóo son tremendas, a verdad, non? Cambio, cando dixo María Jesús que a dereita era golpista ou a ministra de Vivenda que había que acabar ca dereita, son moi democráticos, son uns plantexamentos profundamente democráticos, en fin, claro, sobre todo esta dereita que casi todos naceron, pues non sei, ao mellor a sombra do 23F, non sei. Pero bueno, María Jesús Montero dixo exactamente esta derecha golpista, e a outra dixo hai que acabar con a derecha. A dereita, según as eleccións, deben ser entre 11 e 12 millóns de persoas que hai neste país. Non sei se iso é moi democrático, non o sei. Deixo sobre a mesa para que os televidentes nos escoitan e valoren o que sí. Eu creo honestamente que coincido basicamente, además creo que coincidimos todos. Este foi non vai a pasar polo gran congreso da historia. Non, dende logo, non? Este foi un congreso é dicir, hoxe, 24 horas despois, eu creo que Sánchez sigue tendo os mesmos problemas que tiña os xoves, os mesmos. E o resolve el, e ten a valentía e a dignidade e un pouco a cultura democrática. Mais que nada, Xosé Luís Barreiro, que é un persoeiro que eu admiro moito, a Xosé Luís Barreiro Rivas, sempre fala da incultura do povo español en materia política. Eu creo que é certo, hai unha gran incultura, porque Antonio Costa foise porque había unha sombra de sospeita sobre o seu xefe de gabinete. Boris Johnson foise, votaron, non? Pero porque, en primeiro lugar, fixo unha festa durante o confinamento e despois mintiu. O canciller austríaco foise porque comprobouse que o mismo que se fai aquí co CIS, que é utilizar o organismo das enquisas para darlle ventaxa, demostrouse que o estaban facendo e dimitiu, foise. Por non decir, o famoso ministro de Defensa que pasaba por ser o delfín de Angela Merkel, que iba a ser o gran persoeiro, e foise porque copiou 2 párrafos da tesis. A mí me gustaríame que esa cultura democrática estuvera no noso país. Todos eles... Por los dous lados, Todos, sí, todos eles marcharon, pero aquí, por exemplo, polo de agora, non. Escoitábamos esta semana pasada as primeiras palabras de Víctor de Aldama despois de sair da cárcere nunha entrevista que concedeu o primeiro medio de comunicación. Escoitamos. A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, a su segundo del gobierno imputado, a su jefe o asesor imputado y no dimite. Bueno, e non dimite. Javier Casqueiro, que opinión che merece esta entrevista? Vexo xa polo xesto que non che gusta moito. Ou non sei que tipo de credibilidade lle das. Ninguna. Nada?
Ninguna, no, ninguna. Pero bueno, yo sí quería tocar varios palos, porque me has pasado por delante, pero quiero tocar varios palos. Has empezado la ronda anterior. Bueno, antes de nada, sí quería también presumir de veteranía, porque decías hace un rato, María, no, lo nunca visto, yo lo he visto en varias legislaturas. Esa imagen de fin de ciclo, de acoso judicial y corrupción, lo he visto ya varias veces. Y cada vez que lo vemos decimos esto no ha sucedido nunca. Y ahora está pasando un poco eso. Y también quería reseñar... Estas declaraciones de Víctor de Aldama, bueno, que estábamos hemos visto declaraciones de corruptos... Estas declaraciones que estábamos a escoitar, Casqueiro, comenzaban con Mariano Rajoy... por menos marchou, non? Bueno, por menos no sé si por menos. Eso era o que dicía, y quería reproducir esas palabras. Por eso me refiero, porque es que Mariano Rajoy, pero también podíamos irnos a la etapa final, yo la viví de lleno, de Felipe González en el gobierno, fue tremenda, y con casos de corrupción al máximo nivel en organismos y en órganos de la máxima relevancia. Pero yo no quería dejar pasar tampoco, porque me parece relevante, y porque da un poco la idea del clima que estamos viviendo, las declaraciones que has puesto antes de Núñez Feijóo, ¿no? En el sentido de que parecían más las declaraciones de un cierre de campaña electoral que de un acto cualquiera que es como este, del domingo, que se preparó para intentar contrarrestar el Congreso del Partido Socialista. No era más que eso. Sin embargo, la sensación, los que estaban allí lo remarcaron mucho, eran como de sensación de cierre de campaña, ¿no? De esto ya no da más de sí, esto es el fin del mundo, ¿no? Y yo creo que esa situación, y me parece que es un análisis importante, es permanente casi en la actual dirección nacional del Partido Popular y en el entorno de Feijóo. Esa sensación de ansiedad, de precipitación, de hay que aprovechar este momento porque este es el momento en el que el gobierno cae. Y seamos sinceros, los que estamos aquí, que lo vemos todos los días en el Parlamento, el gobierno sigue teniendo los mismos apoyos que el año pasado a estas alturas, los mismos. El gobierno no va a caer por sus apoyos parlamentarios. Ya veremos lo que pasa en los juzgados y etcétera, y quién más puede ser implicado, porque aquí quedan muchas sorpresas desagradables seguramente por ver, ¿no? Pero desde luego, desde el punto de vista parlamentario, el gobierno está exactamente igual. Lo veo todas las semanas en el Congreso de los Diputados. Entonces, no tiene mucho sentido augurar el fin del mundo cada semana, porque la gente, para empezar, ¿en qué situación vas a llegar a la campaña electoral cuando se produzca en 2027, ¿no? Y luego ahora tú estabas preguntando sobre Aldama. No es que no le dé credibilidad porque sea un delincuente confeso, porque haya hecho esto para beneficiarse y salir de la cárcel precipitadamente, como vimos la semana pasada, de manera bastante inusual, por cierto, en muy poco tiempo, sin aportar prueba ninguna, porque la propia Fiscalía tuvo que aclarar frente a algunos que decían lo contrario, que Aldama hasta ahora no ha aportado nada nuevo. Y porque además vemos que hace, pues eso, la estrategia de calamar que hemos visto otras veces con corruptos de este tipo, en las que es apuntar a todo el mundo, dar una ensalada de nombres, que parezca que esto, insisto, afecta a la esposa del presidente, a Ábalos, a todos los ministros, lanzó contra todo. Yo de Aldama solo espero que efectivamente, como ha sido citado a declarar, aporte alguna prueba. Bueno, será o vindeiro día 16, creo que non me falla a memoria, Coldo o día 17, o día 12 Ábalos. Creo que escoitemos outras palabras máis de Aldama e xa pechamos o círculo desa entrevista que concedeu a Carlos Herrera na cadena COPE e logo seguimos falando. Que en este momento yo creo que cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o a mi familia va a apuntar al gobierno del presidente, es obvio y está claro. Entonces entiendo que en este momento no me va a pasar nada, pero sí es obvio que conociendo a los personajes, pues me tendré que cuidar muy mucho en un tiempo más adelante, no ahora. Sé que imos con moita velocidade, que tamén é a velocidade que está a levar a actualidade nestas últimas semanas, pero quería che preguntar polas palabras iniciais que escoitamos de Aldama e tamén por ese suposto medo que di que ten. Crees que é real? Sí, es real. Es real y lo lleva teniendo desde hace bastante tiempo. Y de hecho, fíjate, nosotros publicamos en The Objective hace ya una semana, creo recordar, una información en la que mostrábamos precisamente unas fotografías que en su momento no pudimos mostrar cuando contamos precisamente que el coche de Aldama había recibido 3 disparos a modo de aviso por parte de una organización criminal, que es precisamente lo que se está investigando en estos momentos, en los cuales hay personas chungas, como se suele decir, hay perfiles pues, relacionados con las élites que intentan utilizar precisamente a esos puentes con la administración
administración para obtener favores políticos, pero luego hay otro tipo de perfiles pues, muy diferentes y que son los peligrosos y los que hacen temer por la integridad física de las personas. Bueno, denostaron nuestra información, dijeron que era mentira, que era un bulo, fake news, lo de siempre, ya lo conocemos, ¿no? Todos pseudomedios, falsedades, ¡pum! Sacamos las fotografías, con los 3 disparos en el Audi A8 negro blindado del señor de Aldama. Con lo cual, a mí no me extraña que tenga cierto miedo. Claro que hay que decirlo, es un presunto delincuente, es una persona que está investigada por la justicia y en base a ello ha estado en la cárcel durante unas semanas y en base a ello ahora pretende colaborar con la justicia para buscar un acuerdo con la Fiscalía y rebajar su pena. Pero como todos los presuntos delincuentes, tiene una parte de verdad y una parte de mentira. ¿No era un delincuente el señor Bárcenas cuando el Partido Socialista lo encumbraba a los altares por denunciar la caja B del Partido Popular? Y no es menos cierto, Ángel de Amor, que ese presunto delincuente consiguió precisamente demostrar la responsabilidad civil a título lucrativo del Partido Popular en los pagos en B de su sede en Génova 13, con lo cual yo no denostaría ni le restaría un ápice de valor a lo que dice un presunto delincuente, que es verdad que dice algunas verdades y es verdad que dice algunas mentiras. Yo misma esta semana he contado algunas de las mentiras que está diciendo el señor de Aldama, contraponiendo la versión de los hechos que da él en la trama de los hidrocarburos con una testigo básicamente que entrega unos pagos de 90.000 euros a Ferrat 70 y que él en la entrevista en la cadena COPE, entrevistado por Carlos Herrera, da a entender o intenta denostar esa información y hoy su portavoz en Mediaset, en la cadena de televisión Telecinco, ha básicamente confirmado los hechos, dando a entender que esos hechos son ciertos y que conoce y tiene identificada a la persona que recibe. Debe preocupar porque el Partido Socialista esta mesma tarde anunciou unha querelaxa contra ela, ¿no? Por falso testimonio, dice el Partido Socialista. Bueno, pues aquí quien tiene que actuar cuando hay un testimonio de una persona, oye, que no es que tire la piedra y esconde la mano, sino que da una entrevista a un medio de comunicación, lleva su declaración ante notario, luego da la entrevista a cara descubierta, dice que quiere colaborar con la justicia y otra persona que hasta ahora no confirmaba los hechos y ahora de repente intenta abonar la credibilidad de la información diciendo bueno, pues que no van a desmentir ese extremo y que además conocen o tienen identificada a la persona que recibe ese dinero, bueno, pues que sea la justicia quien tenga que demostrar quién dice la verdad y quién dice la mentira. Basteiro, dicías hai unha semana, creo, que non creías ninguna palabra de Víctor de Aldama. Segues mantendo isto? No, eu o que digo é que o que decía exactamente a semana pasada, que terá que demostrar algo do que di, non? De ser un presunto corruptor a palabra de Dios, precisamente na emisora dos obispos, segunda emisora deste país, non? Eu creo que Víctor de Aldama terá a credibilidade que lle den o que sexa capaz de aportar. Por certo, Luis Bárcenas presentou 9 carpetas cheas de documentación. Es decir, tiñamos unha contabilidade en B que, por certo, non sabemos quen é M. Rajoy, pero hai moitísimos empresarios que sí recoñeceron pagar ao Partido Popular. Eso é unha proba. Así se fai a xustiza neste país. Non con alguén que vaya á radio a decir cousas que, como di Ketty, algunhas poden ser verdade e outras poden ser mentira. Tamén di cousas que, pois, habría que ver, non? Si son certas ou non son certas, non? Cando di que non houve ninguna irregularidade no rescate de Europa, de feito di que se fixo tarde e sen influencias de Begoña Gómez, cando di que non había maletas Javier cargadas... Hidalgo falou directamente dun préstamo, un préstamo que chegaba tarde. Que non había maletas cargadas de ouro en Barajas, acordades de Desi Rodríguez, cando di que non estuvo nunca na Moncloa, cando nega calqueira relación cos hidrocarburos. Tampouco digo que cando di isto el diga a verdade. Tampouco que non sabemos. O que digo é que non sabemos, non? E, bueno, é dicir, isto de a súa seguridade, evidentemente, pues, todo pode pasar, eu non sei exactamente os pormenores, pero, bueno, de momento está facendo unha turné polos principais medios deste país. É dicir, isto de van a acabar coa miña vida, e digo na segunda emisora do país, soname a estoy silenciado de algúns ex-presidentes do goberno socialistas que din en programas de máxima audiencia das principais cadenas, ou estamos nun país bolivariano que se di mentres os dirixentes da oposición venezolana de todos os países do mundo nos que podían ir, ás veces por motivos moi desgraciados, como un exilio político, escollen, pois mira tú, a España do país bolivariano, non? Non hai democracia en España, mentras España está nos principais índices, pois, onde estivo sempre, en realidade, já hai moitos anos, non? Nas 10 primeiras democracias deste país, non hai liberdade, hai unha dictadura, ollo. É dicir,
que Aldama pode decir cousas, tirar da manta, pode decir cousas que poidan comprometer o goberno? Non teño ninguna dúbida. E xa hai unha investigación que compromete moito a Koldo García, a José Luis Ábalos, e veremos se alguén máis. Pero creo que temos que analizar os feitos segundo os temos. Vale. E ata de agora, Aldama pode decir cousas que de momento ten que probar. Certo é que en algúns casos de corrupción son os arrepentidos, os que teñen un problema dentro da organización, mesmo criminal, os que acaban tirando da manta. De momento temos palabras, pero la manta en sí hai pouca. Vale, de feito, o goberno creou un órgano especial, non? Hai prácticamente un mes precisamente para protexer os informantes nestes casos, en casos como estes, en casos de corrupción. Vieito, por pechar xa este asunto, que opinión che merece Víctor de Aldama? As súas palabras, non sei que hai de certo ou que non, pero que probas puido xa achegar á xustiza para que estea no rúa? Eu creo que aí está, por un lado, a Fiscalía Anticorrupción, por outro lado está a UCO, e por outro lado, dous xuíces distintos, Ismael Moreno e agora non me sale o nome, Santi Pedraz. Co cual, eu creo que, pola experiencia que eu teño de coñecemento da audiencia, como actúa a Audiencia Nacional de Fiscalía Anticorrupción, teñenlle que dar certa verosimilitud. Eu creo que máis en base aos informes que a UCO lle pasa tanto á Fiscalía como aos xuíces, non? A mí o que me parece que, efectivamente, Bárcenas presentou uns papeles. Calquer perito en contabilidade decía que non tiña ninguna lógica contable. Eran nomes e cantidades postas á man. Non tiña unha lógica contable, pero houve xente que dixo, oiga, que está poñendo aí que a mí me deu diñeiro e a mí non mo deu. É dicir, o que sí fixo Bárcenas foi levarse 60 millóns de euros á súa conta a Suiza. Efectivamente, foi condenado e eu creo que a corrupción non ten defensa, veña de onde veña. Eu o que lamento é o exceso de partidismo por parte de todos, incluído dos xornalistas, que non facemos un canto a decir, demos unha volta de moralidade a esta sociedade. É dicir, que aquí estamos justificando a calquera porque é dos nosos. Eso non vale, nin vale Bárcenas, nin vale Aldama, nin vale, non sei, como chaman o alcalde de Bobadilla, o Bondiguilla e tal, nin vale Ábalos. É dicir, son personeiros que efectivamente hai que erradicar da vida política. O que pasa é que claro, tanto Basteiro como Casqueiro non pasa nada, tal, van sacando ollo, porque, e está moi demostrado na historia, decisións que se toman agora, cando vai ter repercusión é dentro de 15, 20 anos. Por exemplo, a política de incompatibilidades que sacou adiante Felipe González, danos os políticos que temos hoxe. Votaron da clase política a toda unha playa de unha xeneración de grandes políticos. Por que? Porque se lles paga moi mal, é porque hai unha lei de incompatibilidades que vota a calquera. Agora mesmo, isto de desmontar o andamiaxe, dino moitísimos maxistrados do Supremo que se dedican a este tema. A min dixo, non quero decir o nome, pero un importantísimo xuíz do Supremo dixo, tal e como se acaba de desmontar no Código Penal, aquí pódese dar un golpe de Estado mañá e non pasa nada, non hai ningunha autoridade que poida invocar ningún código para decirle, vaya e deteña a aquel señor. E xa veremos, o problema non é que sacou adiante, bueno, sacou adiante, hai que ter unha visión moito máis global do que a política, hai que ter unha visión de lonxe plazo e, sobre todo, de servicio á sociedade, non de amañar o problema puntual que ten, en este caso, Pedro Sánchez. Dito sea de paso, e non quero estenderme máis, non lembro ningún presidente do goberno que tivera a súa muller e ao seu irmán imputados. Por certo, non era un xuez. Estoy preocupado, fíjate lo que te digo. Estoy preocupado porque en España podría darse un golpe de Estado mañana y no pasaría nada. Esto es el mensaje que te dio un juez del Supremo. Sí. Realmente me voy a ir de este programa más preocupado de lo que entré. No marches preocupado, que aquí siempre... No, voy a irme preocupado. Yo, sin embargo, frente a eso hay cosas... Pechamos este tema, por favor, veña. No, iba a decir que en parte, comparto parte del discurso de cómo está la clase política a día de hoy de Vieito, pero yo no soy tan pesimista en general, porque, y subrayo dos aspectos que ha dicho él. Uno, en España, pese a los que hablan de dictadura, de autócrata, de régimen dictatorial, etcétera, hay una prensa libre que publica a diario cosas en Doyetti, en Infolibre, en El Debate. Hay un panel de posibilidades de prensa en España y de periodistas con una libertad de prensa que ya quisieran. Dos,
Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía en la Audiencia Nacional, jueces en la Audiencia Nacional, jueces en el Supremo, lo estamos viendo a diario. No creo que tengamos un problema precisamente de investigaciones judiciales en España. Hay justicia, hay prensa libre, hay parlamento, hay socios. No vivimos en una dictadura y yo no creo que estemos tampoco en una situación tan peligrosa como para temer un golpe de Estado sin consecuencias penales, no lo creo. Veña, imos tirar un pouco de optimismo. Veña, No, bueno, yo no creo que estemos en riesgo de un golpe de Estado, pero creo que lo que está viviendo este país sí es muy preocupante y las informaciones que estamos viendo son muy preocupantes. Yo creo que hemos asumido con total normalidad en este país una imputación del fiscal general del Estado, la imputación de la mujer del presidente del Gobierno, la imputación del hermano del presidente del Gobierno, la imputación de la mano derecha del presidente del Gobierno, la hasta entonces mano derecha del presidente del Gobierno, que era José Luis Ábalos, de su asesor de confianza, cómo se gestionaban licencias de operadora de hidrocarburos para defraudar el IVA, gestionando licencias desde el Ministerio de Industria, y la persona que se reunía con el entramado corrupto era precisamente el jefe de gabinete de la ministra de Industria, Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Vidal, que este fin de semana acude como observador al Congreso también, en Sevilla. Sí. A mí me parece que están pasando una serie de cosas muy alarmantes, y a mí lo que yo me sumo al discurso optimista de que claro que estamos en un Estado de Derecho, pero un Estado de Derecho, como todo Estado de Derecho, tiene carencias y tiene flaquezas. Y es evidente que aquí, en los medios de comunicación, creo que a grandes rasgos se habla mucho más de la cacería judicial contra el Gobierno y de los pseudomedios y de los bulos. Se habla mucho más de la desinformación que de la información. Parece que el Gobierno utiliza esta campaña de los bulos y de la desinformación para que la verdad no permee, para que no se hable tanto de las informaciones ampliamente contrastadas que aparecen en los informes de la UCO, que están siendo investigadas por los jueces, que confirman varias personas en el entramado y que, por supuesto, tendrá que dictaminar un juez. Pero creo que se habla mucho más de los argumentarios del Gobierno que de las informaciones de la prensa y de las investigaciones de la Guardia Civil. Imos a lo, estaba vendo a cara de Javier Casqueiro cando falabas de cacería judicial, porque esa era... 50 minutos hablando de esto en este programa. Imos, que estoy alucinando. Imos continuar, porque temos que falar de máis nomes propios, por exemplo, Juan Lobato e tamén David Sánchez Castejón, do que falaba xa Ketty Garat. Dese segundo falaremos logo, pero Juan Lobato, a inicios da pasada semana facíase forte no seu cargo o xa ex-secretario xeral do Partido Socialista en Madrid. 24 horas despois dimite e 24 horas despois ten que declarar como testemunha ante o xuiz. Entraba únicamente acompañado dunha carpeta do Partido Socialista, saía e dicía isto. Ya sabéis que los socialistas siempre la verdad y la ley por delante. Bueno, pregunto directamente, era esta unha mensaxe para o Partido Socialista? Era un órdago? Vieito? Pois, home, a verdade é que o pobre Juan Lobato durou pouco, non? Cando intentou facer aí unha umbría política... Sí, 24 horiñas, sí, é verdad. Bueno, a verdade, como dixo, a verdade e a lei por diante, non? Sí, bueno, pues eu, para os socialistas. Para os socialistas. Sí, bueno, eu creo que ten que ser para calquer cidadán de ben, non? A mí pareceme moi ben e pareceme moi ben que xente como Lobato defenda eso, dentro do PSOE, dentro do PP ou dentro de calquer partido. É dicir, o gallá houbera máis xente que tiveran, sempre dixemos, naide por encima da lei. Pois eu estou de acordo por un lado con Casqueiro, que di que efectivamente aquí funciona a xusticia, funcionan os fiscales. É certo que home, García Ortiz non é un gran exemplo de comportamento neutral, pero é certo que funcionan. E que os medios de comunicación, de momento, a pesar de que nos amenazaron, a min, eu lembro que fixen un comentario e caeume todo o sistema mediático, en fin, nunha demostración de incultura do concepto da tragedia, do que é a tragedia. Pero... que comentario foi, Vieito? No, dixen que iba a ter un final trágico. Sigo pensando, pero trágico é que o Madrid perda 10-0 co Bayern de Múnich. É dicir, a tragedia non ten que ser violenta. Se te presentó unha querella, creo recordar, ¿no? No. No llegaron a materializarla. Llevo 3 amenazas de querellas del PSOE e non llegó ninguna. non chegaron. Non llegó ninguna. La tesis doctoral iba a venir una, un comentario que hice sobre Madina que se confirmó, pero en Pedro Sánchez, que era más partidario de pactar con Bildu que con el PP, y qué barbaridad, nunca llegó.
y la del final trágico, que yo estoy convencido que va a ser un final trágico, pero es mi opinión. Es decir, trágico en el sentido de que lo que es la tragedia. La tragedia... Estás llamando un magnicidio, no, por aclararnos. No, la tragedia es un final para las locuras que se van diciendo. que se va a cumplir sí o sí. Eso es la teoría de la tragedia desde los griegos. Se va a cumplir sí o sí. Y el final puede ser pues, que se acabe uno acostando con su madre, que era lo que le pasaba a Edipo. Es decir, eso es lo que... No, estamos hablando... Para dar un pouco de... Bueno, por eso, porque hai que convén de vez en cando saber o que é unha tragedia. Entonces, unha tragedia é algo que non queres que ocurra. Eu creo que lle vai pasar eso, non quere que ocurra o que probablemente lle vai a ocurrir. E isto viña a propósito de que eu sigo pensando que Lobato, como outros moitos, quixeron facer un estilo de política e no actual PSOE de Sánchez non lle deixan facer. Eso é a síntesis final. Efectivamente, estamos, según o Observatorio de Economist, no posto 22. Estábamos no 15 cando chegou Sánchez. Baixamos 7 postos en calidad democrática. Nin no 10 nin no 15, entón, no 22. Bueno, é certo que hai moitos observatorios, incluído un del foro de Sao Paulo. Economist hai moitos, sí. Seguimos falando de Juan Lobato. Non sei se foi vítima dos seus erros ou da toda poderosa máquina de Ferraz. Que foi o que pasou en 24 horas? Eu creo que con moita inteligencia non actuou. É dicir, si TSA que neses mensaxes elvira algo moi comprometedor, o que fai é non denuncialo, o que fai é non falalo co seu partido, o que fai é calalo e levalo a unha notaría. Incomprensible. TS número 2, si os mensaxes que recibiu, el viu que non había nada raro, por que levas a unha notaría unhas mensaxes nas que non ves nada raro? Eu creo que, bueno, Juan Lobato non actuou da maneira máis intelixente. A verdade é que sígueme a sorprender todo este episodio, e é certo e evidente, e todos sabemos que Juan Lobato xa tiña outros problemas antes, non? Tiña problemas no propio Partido Socialista, onde hai xente que non acababa de ver a súa estrategia, que lle recriminaba que non defendera suficientemente a Pedro Sánchez, non? Que fixera un análise, a análise de Lobato basicamente era Madrid é moi de dereitas. Entón, Madrid é moi de dereitas, non podemos ir cun discurso moi de esquerdas. En Madrid, Pedro Sánchez xenera animadversión e xenera descontento, entón eu teñome que afastar do líder do meu partido e facer propostas máis centradas, ou mesmo, nalgúns casos, que poidan ser do espazo de antes de Ciudadanos ou da propia Ayuso, para ver se así gaño votos. Bueno, unha estrategia tamén moi contestada internamente. Despois, hai que celebrar, de verdade, a diligencia da Xustiza, que un luns sale a información e o verde xa está declarando. Sorpréndeme tamén que non saíra el imputado e outras tantas persoas, porque desto estamos a falar. Imputado. Recordemos, mesmo o goberno de Rajoy cambiou a lei porque esa palabra ten unha especie de estigma e xa se asume que, se estás imputado, algo fixeches mal. Creo que aquí hai culpa dos dous partidos, tanto o Partido Socialista como o Partido Popular, cando a imputación é unha citación en calidade de investigado. En ningún modo algún é unha condena, non? É verdade que xa se requiren algún tipo de indicios, non? Pero estamos neso, e os casos na xustiza tardan moitos anos, como antes se sinalou, e nalgúns casos irán a máis, e noutros casos poden ir a menos. No caso de Begoña Gómez non sei que pasará. No caso do irmán do presidente do goberno, é que xa UCO recoñeceu que había un erro de cálculo onde se decía que podía ter 1,4 millóns, na parte económica, non na outra parte da... en accións. Cantas portadas vimos sobre iso coa información ou co que se manexaba, entón que agora se descubre que non é así, non? Os tempos da xustiza non son os tempos da política e estanse a misturar. E estanse a misturar, dende logo. Falábamos de Juan Lobato, entrou a declarar ante o xuiz como a testemunha, saiu como a testemunha e acreditou ou ratificou, segundo el, que esa filtración a recibira directamente dende Moncloa, Casqueiro. Yo interpreto como tú, María, de la frase anterior, que sí que hay un mensaje al Gobierno y al Partido Socialista. Tú lo has apuntado ahí y yo lo interpreto clarísimamente. ¿Por qué? Porque él está hablando de que en el Partido Socialista la verdad es importante, y con todo lo que sabemos, los mensajes, la conversación a través de WhatsApp con la asesora de la Moncloa, etcétera, lo que es evidente es que él pone en duda bastante y tiene desconfianza, incluso le acusan de deslealtad, que lo que le está contando esa asesora de la Moncloa sea verdad, y que ese correo
procedente que teóricamente procedente de la Fiscalía no haya llegado a través de los medios de comunicación, sino que haya llegado directamente a través de la Fiscalía o a través de Moncloa. Y es evidente que está lanzando un mensaje. Y ese mensaje que estaba lanzando forma parte de esta crisis evidente que tiene el Partido Socialista otra vez en Madrid, ¿no? Y que estábamos hablando, y decía Dani, decíamos aquí todo el rato de este problema, ¿no? Y por cierto que llevamos 50 minutos de programa hablando, con respecto a la libertad... Pero que o tempo pasa voando con vos. Con respecto a la libertad de los medios de comunicación. Ya hablamos de lo que interesa y punto, ¿no? Es lo que interesa y en lo que está. Pero me refiero que no hay ningún problema. En los medios de comunicación hablamos de todo. Pero fíjate que hablamos de todo eso y hablamos tanto tiempo del problema que Lobato ha creado al Partido Socialista que nos olvidamos del origen de todo. Y en el origen de todo... Claro, el origen de todo, aquí ha habido un fraude fiscal como la copa de un pino por parte de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, de cientos de miles de euros, en lo peor de la pandemia, un señor que no tenía además experiencia en el negocio sanitario, tenía otro tipo de experiencia y de currículum, que se llevó la pasta, que nos engañó a todos, que hizo facturas falsas, que efectivamente, frente a lo que contaron algunos medios de manera, iba a decir, mentirosa, no fue la Fiscalía la que le propuso un acuerdo, sino que fue él el que intentó proponer un acuerdo porque se dio cuenta de que había cometido una serie de delitos, y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que evidentemente ha provocado, porque yo no lo niego, evidentemente Juan Lobato ha provocado un problema más en el Partido Socialista que se acumula a otros muchos más problemas. Bueno, falamos xa neste programa do mozo de Díaz Ayuso e falaremos antes de que declare, entendo. Lo de Lobato viene de aí, lo de Lobato no nace pero de de la Lobato nada. é a actualidade desta semana, el sí foi a declarar ante o xuiz. Si no situamos a los espectadores de dónde viene lo de Lobato, nos van a decir, no, es que esto de qué viene, no viene de aí. Eu quero pensar que o noso público estivo vendo os informativos, os telexornais durante estes últimos días e lendo os medios de comunicación. Vieito e logo que ti. Unha pincelada nada máis. Eu estou tanto de acordo cos tres, porque creo que coincidimos en moitas cousas, pero que efectivamente España necesita tamén unha reflexión sobre a figura do presunto inocente, da presunción de inocencia, que arrasamos con ela basicamente os medios de comunicación. Un exemplo foi o caso de Camps, non? Paco Camps, que hoxe volta a sair en el mundo, non? Catro traxes foi, vamos, crucificado, non ten nada que ver coas dimensións que estamos falando dos actuales casos. E despois, ademais, con un fiscal que demostrouse unha gran persecución con él, que encima era parella de un xornalista del Mundo de Valencia. Sacaronlle 10 casos en total, foi absolto nos 10. El puido facer algo que é unha figura que existe no dereito español, que é a persecución judicial, que sufriu, sin ninguna dúbida, e que lle costou todo. Costoulle a carreira política, costoulle, dende logo, a estabilidade en moitísimos sentidos, e é un caso que, efectivamente, temos que facer reflexionar, como o propio caso de Rita Barberá. Eu creo que hai que facer unha profunda reflexión por todas partes. O que pasa é que me chama moito a atención como, cando solo reaccionamos cando son dun lado que lle temos simpatía, cando son do outro lado, parecenos... É dicir, eu estou de acordo. A presunción de inocencia é fundamental, como as filtracións deberían ser prohibidas. Por qué? Porque as filtracións só sirven para intoxicar o debate político neste país. O que pasa é que, claro, eu sempre lle dicía aos meus compañeros, ollo, que o que filtra ten intereses. E así, Dicía Francisco Camps nese titular que creo que lía hoxe que voltaba, e que voltaba con forza. Non sei que nos dará. Fíjate, ya que torna el debate hacia otro terreno, yo diría, primero, a mí la actuación del novio de Ayuso me parece impresentable. Me parece impresentable. También te digo que como mujer, me parece que una mujer no es responsable de lo que hace su novio cuando no era su novio. Porque es que no era su novio. No, las cosas como son. A mí me parece impresentable. Y yo, si fuera su director de comunicación o su jefe de prensa, le diría déjalo. Le diría déjalo, metiéndome donde no me llaman, que esa es su vida privada. Que esa es su vida privada. Pero la realidad es que una mujer no es responsable de lo que hace su novio cuando no era su novio. Esto vaya por delante. Y para mí el origen de todo esto no es el caso Ayuso. Es la burda utilización de la Moncloa, de la Fiscalía General del Estado, para filtrar informaciones del caso Ayuso con el objetivo de que ejerzan de cortina de humo sobre las informaciones que estaban en ese momento, en las portadas informativas, que eran las informaciones sobre Begoña Gómez, que fue absolutamente obscena la campaña del propio gobierno y del Partido Socialista contraatacando con la pareja del novio de Ayuso para tapar el escándalo de Begoña Gómez. Con lo cual, no estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de una filtración desde la Fiscalía General del Estado al gobierno. Y yo creo que Lobato,
yo suscribo mucho lo que decía antes Dani y creo que ha sido bastante prudente. Yo sería un poquito menos prudente incluso y diría que creo que Lobato ha actuado con mucha torpeza política y que le ha venido Dios a ver al Gobierno y al Partido Socialista, que llevaba queriendo cargárselo desde hacía mucho tiempo y que han aprovechado un traspiés tras otro descomunal, con una deslealtad de origen, que es llevar una conversación de una compañera de partido, que es tu número 4 en la Ejecutiva, una persona de confianza, que está en la cúpula precisamente Está claro que de a la dirección madrileña. entre uns e outros era plena. Efectivamente, y llevártelo al notario y hacerlo... Pero creo que también hay que pensar y ponerse internamente en el modus operandi de un partido socialista y de un gobierno que desde hace ya mucho tiempo se mueve como una maquinaria de presión absoluta a todos los que son díscolos o críticos. Y creo que Lobato no se fiaba de su partido y no se fiaba de su gobierno porque le han dado muchos motivos para no fiarse y para sospechar que en algún momento se le iban a colar. Y ¿cómo será la cosa internamente para que un dirigente de un partido político en Madrid, como era Lobato, se vaya al notario porque cree que se la van a colar y que le van a hacer culpable a él de una filtración que es un delito? Y eso lo sabe bien el señor Lobato porque es un funcionario público. Agora que Óscar López faise forte despois deste Congreso Socialista, ainda hai que saber se a súa xefa de gabinete vai na chamar o xuíz en calidad de testemunha, de investigada que non imputada. Todo iso saberémolo, pero mentres, Juan Lobato, pensades que se pode presentar as primarias? Bueno, yo tengo la información directa porque he hablado con su entorno y ya aclararon por su entorno. Hay gente que especula con lo contrario, que no está en esa pelea. Pero eso no quiere decir que no esté en otra pelea, que yo creo que es más interesante que las primarias de Madrid. Él está en otra pelea porque se va a quedar de senador, se va a quedar de diputado autonómico, entre otras cosas porque además así mantiene el aforamiento con el proceso que se va a abrir, seguramente por la vía penal. Pero él espera, y eso es una esperanza, o un deseo, o un anhelo, que la etapa de Pedro Sánchez se acabe y que se abra entonces una especie de periodo de sucesión en el que ahí entrarán muchos actores en el juego y él quiere tener un papel en ese momento. Ahí también está Paje. Y yo tengo que matizar alguna cosa así, breve. Digo, nosotros hoy publicamos, lo digo porque hay algunas cosas de las que ha dicho Ketty que no son ciertas, con la verdad por delante, ¿no? La investigación con respecto al novio de Ayuso no se hizo en el momento que se conoció pública, llevaba 2 años antes. O sea, de Begoña Gómez no habíamos ni oído hablar. La Fiscalía y la Agencia Tributaria llevaban 2 años investigando al novio de la presidenta madrileña y cuando todo irrumpió ellos ya estaban juntos. Y además no solo es que estuvieran juntos, sino que además a día de hoy viven en el ático que él se compró con el dinero presuntamente de ese pelotazo que pegó. Pero yo he dicho y además, que cuando se comete el fraude... personal de la Comunidad de Madrid, al máximo nivel, ha sido utilizado para defender a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Luego hay muchos actores ahí que tienen que ver con la defensa de este caso que son cuestionables, yo creo. Pero un momento... Deduciuse uns gastos dunhas vacacións que fixo con Ayuso, recoñecido por Ayuso, A Grecia, non? como gastos profesionais en coches utilizados para recorrer a beleza desos países en 2021. 2021, ano investigado por delito fiscal. Sí, es decir, yo también eran he dicho... parella cando presuntamente se cometieron algún delito. Sí, yo también he dicho que a mí gran parte de las cosas que ha hecho esa persona me parecen impresentables, pero por alusiones diré, los hechos concretos de fraude fiscal se producen cuando no eran pareja. Cuando afloran ya eran pareja. Cuando se produce el acuerdo... Momento, no. Que se deduciu sin poder... Ya, pero esa es una segunda derivada. Un momento, Dani, esa es una segunda derivada. Los hechos del fraude fiscal que posteriormente se reconocen cuando es pareja de Ayuso, pero se cometen cuando no lo es. No. Sí, ¿cómo que no? Estaban de vacacións xuntos e pasou datos para deducirse IVA que non podía. Estaban xuntos en Grecia. El fraude que investiga y por el que él admite el fraude... 12 ejercicios, momento, 2020-2021. Por favor, que creo que frenemos xa con este tema porque nos quedan 2 minutos. Que hace a la agencia tributaria. Lo que figura... lo que figura en los hechos investigados es concretamente el fraude fiscal de origen, momento en el cual no era pareja de Ayuso. Son dos delitos fiscais e un de falsidade documental. Deámoslo dous, calma, Casqueiro, rápidamente que marchamos. No es esto, pero sí me parece importante subrayar, porque antes lo he dejado apuntado, pero yo creo que es importante, ¿no? Porque también hemos hablado que seguramente hay aspectos cuestionables de la intervención en este caso, o no, ya veremos, de la Fiscalía General del Estado, pero en las declaraciones en sede judicial de los 3 fiscales, fiscal superior, jefa de la Fiscalía de Madrid, etcétera, de Madrid, que llevaron este caso desde hace años,
Los tres en sede judicial han dicho que no recibieron ninguna indicación política para investigar este caso, ni ninguna indicación del fiscal general del Estado. En sede judicial, los tres fiscales que llevaron este asunto desde el inicio. Es lo que publicamos hoy en El País. Vieito, 20 segundos para despedirnos. No, bueno, que posiblemente sea certo que di Daniel, pero o delito ven a continuación, que é utilizar o coñecemento deso para ir contra un rival político. Aí está, é basicamente a esencia do Watergate. É dicir, sabían que existía eso e filtrano. Ademais está demostrado que o que quería demostrar Lobato que yo filtraron, quen yo filtrou, porque o problema está en que despois o Plural publicou 20 e tantos minutos despois. E a propia María Jesús Montero... Tiña aquí o escrito precisamente da Fiscalía, por si falábamos diso, porque na página 17 e 18 é precisamente na que se fala das marcas de agua e todo iso. Máis alá de que houbera cometido un delito temos que marchar, o noivo, máis alá deso, o que cometeu outro delito a maiores foi o fiscal. O fiscal xeral do Estado. Que falaremos do fiscal xeral do Estado a vindeira semana, tamén do irmán de Pedro Sánchez, que hoxe xa o tiñamos aquí nos papéis, pero que non pode ser. Moitísimas grazas, Ketty, moitas grazas, Casqueiro, grazas Basteiro, grazas, Vieito, e grazas a todos vostedes por estar un día máis connosco. Son María Cheda, isto é Conexión Galicia, e vémonos todos os luns. Chao.